Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y en esta clase veremos la división de expresiones algebraicas. Ahora, para entender esta clase es importante ver la ley de signos para el caso de la división, que prácticamente es lo mismo para el caso de la multiplicación. Veamos, más entre más es igual a más, menos entre menos es igual a más entre menos es igual a menos. Y menos entre más es igual a menos. Y nos damos cuenta que la división de signos iguales resulta ser más. Y la división de signos diferentes resulta ser menos, que prácticamente es igual al caso de la multiplicación. En esta clase también será necesario ver algunas propiedades de los exponentes. Y recordemos que la expresión a la m, donde el m, ¿qué es? Es el exponente. Exponente. Y el a es la base. Esta expresión, recordemos que es igual a ¿qué? Es igual al a que se está multiplicando m veces. Eso hay que recordar. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, ¿no? Porque el 2 me indica que se multiplica el 3 dos veces. Otro ejemplo, 5 a la cuarta. ¿A qué es igual? Es igual a 5 por 5 por 5 por 5. Se está multiplicando el 5 4 veces. Veamos un último ejemplo. 8 a la quinta. Esto es igual a 8 por 8 por 8, ¿no? Son 5 veces, ¿no? El 5 me indica que se está multiplicando el 8 5 veces. Propiedad 1. Y nos dice que a la m entre a la n es igual a elevado a la m menos n, donde m y n son números enteros. O sea, son números positivos, son números negativos. Puede ser, por ejemplo, más 5, menos 3, más 10, menos 1, ¿no? Y recordemos que el a la m nos dice que el a se está multiplicando m veces. M veces. Y que también el a la n nos dice que el a se está multiplicando n veces. N veces. N veces, ¿no? Por lo tanto, esta expresión, o sea, a la m entre a la n, ¿no? Es igual a ¿qué? Simplemente reemplazamos esta expresión por esta, ¿no? Entonces, resulta ser a por a, ¿no? Hasta que se multipliquen m veces, ¿no? Entre, esto lo reemplazamos por esta expresión, ¿no? Por esta expresión, el a se está multiplicando entonces n veces, ¿no? N veces. Y para este caso, vamos a considerar que el m es mayor que n. O sea, que el m menos n es positivo. En otras palabras, que este exponente resulte ser positivo. Pero para el caso negativo, ¿no? Para el caso negativo, vamos a ver más adelante, ¿no? En este caso vamos a considerar que este exponente es positivo. Entonces, considerando que es positivo, nos damos cuenta que aquí, ¿no? Que prácticamente aquí el número a se está multiplicando m veces, o sea que se está multiplicando en mayor cantidad que el de abajo, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar que el a se está multiplicando hasta aquí, se está multiplicando n veces. N veces hasta aquí, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí también se está multiplicando n veces también. Pero aquí nos falta completar porque en la parte de arriba el a se está multiplicando m veces. Por lo tanto, aquí lo que falta es que el a se está multiplicando, ¿cuánto? M menos n veces, ¿cierto? M menos n veces. Entonces, si nos damos cuenta, desde aquí hasta aquí el a se multiplica n veces. Y de aquí hasta aquí el a se multiplica m menos n veces, ¿no? Ahora, como estamos en el caso de multiplicación y división, entonces yo puedo dividir primero y luego multiplicar, ¿no? Entonces, ¿no? Siendo así, dividiendo primero este factor con este factor, ya que es lo mismo, resultaría ser ¿qué? Resultaría ser 1.
Y 1 por esto resulta ser el mismo, ¿no? O sea, resulta ser el A por el A por el A por el A, ¿no? Que se está multiplicando m menos n veces, ¿cierto? ¿No? Pero nos damos cuenta que esto es igual a ¿qué? Esto es igual a ¿qué? Es igual a A elevado a m menos n, ¿cierto? Ya que esto es lo que indica que el A se está multiplicando, ¿no? O sea que el A se está multiplicando m menos n veces. Entonces, ¿no? El A a la m entre A a la n es igual a la m menos n. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 5 al cubo entre 5 al cuadrado. ¿Es igual a qué? Utilizando la propiedad 1, esto es igual a la base 5 elevado a la 3 menos 2. Y esto es igual, 3 menos 2, 1, ¿no? Esto es igual a 5 a la 1, que es lo mismo que 5. Veamos otro ejemplo. X a la quinta entre x al cuadrado. Esto es igual a la base x elevado a 5 menos 2. Y esto es igual a x al cubo, ¿no? 5 menos 2 es 3. Entonces, x al cubo. Veamos otro ejemplo. X a la octava por y a la quinta entre x cuadrado por y al cubo. ¿Esto es igual a qué? Recordemos que como aquí estamos en multiplicación y en división, entonces yo puedo dividir el y el primero, ¿no? O sea, yo puedo dividir el x a la octava entre x al cuadrado y multiplicarlo por esta división, ¿no? Por esta división y a la quinta entre y al cubo, ¿no? Es normal poder hacer esto. Entonces, esto es igual a qué. Aquí usamos la propiedad 1 y entonces sería x elevado a 8 menos 2 por aquí también. Como tiene la misma base y, puedo usar la propiedad 1. Entonces sería y elevado a 5 menos 3. Y esto es igual a x 8 menos 2, 6. Entonces x elevado a la 6 por y elevado a ¿qué? 5 menos 3, 2, ¿no? Entonces sería x a la sexta por y al cuadrado. Propiedad 2. Y nos dice que a entre b y todo eso elevado a la n es igual a elevado a la n entre b elevado a la n. O sea que el n entra como exponente por separado a cada uno, ¿no? Y nos damos cuenta que esa expresión, el a entre b a la n, ¿no? El a entre b a la n, nos dice que el a entre b se está multiplicando, el a entre b se está multiplicando n veces, ¿no? N veces. Pero como estamos en una multiplicación y en una división al mismo tiempo, entonces yo puedo multiplicar primero los que están arriba, y dividirlo después, ¿no? Con el resultado de la multiplicación con los que están debajo. O sea, yo puedo hacer esto. Multiplicar primero los que están arriba, ¿no? Que aquí se están multiplicando n veces el a. Y luego dividirlo entre el resultado de esta multiplicación, ¿no? La multiplicación de b consigo misma, pero n veces. N veces. Entonces, si nos damos cuenta, esta expresión representa ¿qué cosa? Representa el a elevado a la n. Entre lo de abajo que representa, ¿no? Este resultado, o sea, el resultado de este producto es igual a ¿qué? Es igual a b elevado a la n, ¿cierto? ¿No? Ya que el n indica que el b se está multiplicando n veces. Entonces, ¿no? Entonces, el a entre b elevado a la n es igual a a la n entre b a la n. O sea, esto. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 5 entre 3, esto elevado a la cuarta. ¿Esto a qué es igual? Podemos usar la propiedad 2. Entonces el 4 va a entrar como exponente por separado a cada uno. O sea, va a entrar 5 a la cuarta entre 3 a la cuarta, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. X entre y elevado a la octava, ¿no? Usando la propiedad 2, el 8 va a entrar como exponente a cada uno. O sea, será x a la octava entre lo de abajo, y a la octava. Veamos otro ejemplo. X cuadrado por y
entre W y todo esto elevado a la quinta, ¿a qué es igual? Bueno, usando la propiedad 2, ya que son parecidas, ¿no? Entonces el 5 me trae como exponente a W, ¿no? Y también me trae como exponente a la parte de arriba, ¿no? O sea, quiere decir esto, x cuadrado por y, todo esto elevado a la quinta, entre W elevado a la quinta, ¿no? Estamos usando la propiedad 2. Pero recordando la propiedad de exponentes, ¿no?, que vimos en la clase anterior, que tenía esta forma, que el x elevado a la alfa por el y elevado a beta, ¿no? Y todo esto elevado a la n, ¿a qué era igual? Esto es igual a qué? A x elevado a alfa n, o sea, alfa por n, por y elevado a beta n, ¿no? O sea que el n, este exponente, va a entrar a multiplicar al exponente de x y al exponente de y, ¿no? Entra a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces, aplicando esta propiedad, ¿no? Aplicando esta propiedad, esto sería igual a qué? A x, ¿no? Elevado a qué? A 2 por 5 por y, ¿no? 1 por 5, ¿cierto? Dividido entre w a la quinta. Y esto es igual a qué? X elevado a la 10, ¿cierto? Porque 2 por 5 es 10. Por y elevado a 1 por 5, que es 5. Entre w a la quinta. Por lo tanto, esta es la solución. Propiedad 3. Y nos dice que a elevado a la alfa entre b elevado a la beta y todo esto elevado a este exponente n es igual a elevado a alfa n, o sea, el producto de este exponente con este exponente, entre b elevado a la beta n, o sea, el producto de este exponente con este exponente. O en otras palabras, que el n está entrando a multiplicar, ¿no?, a cada exponente, ¿no?, por separado, o sea, multiplica alfa y multiplica beta. Y que alfa y beta y n son números enteros. Y además nos damos cuenta que esta expresión, ¿no?, como hemos visto en la parte de propiedad 2, que a, ¿no?, el a elevado a la alfa, ¿no?, entre b elevado a la beta y todo esto, ¿no?, elevado a la n, es igual a qué. Esta expresión nos indica, o mejor dicho, el exponente n nos indica que el a la alfa entre b a la beta, ¿no?, se está multiplicando n veces, ¿cierto?, ¿no? Se multiplica n veces, ¿no? Pero como estamos en una multiplicación, ¿no?, y al mismo tiempo en una división, entonces yo puedo multiplicar, ¿no? Recordemos, acá era n veces, ¿no? N veces, ¿no? Y acá también n veces, ¿no? N veces. Pero como estamos en una multiplicación y en una división al mismo tiempo, yo puedo multiplicar la parte de arriba, ¿no?, y luego dividirlo entre el resultado de la multiplicación de la parte de abajo. O sea, yo puedo hacer esto, ¿no? El a, ¿no?, el a a la alfa, que se está multiplicando, ¿no?, n veces, ¿no? N veces entre lo de abajo, que sería b a la beta, que se está multiplicando n veces también, ¿cierto? N veces, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la parte de arriba, ¿a qué es igual? La parte de arriba es igual a qué? A elevado al alfa, pero todo esto elevado a qué? A la n, ¿no? Porque el n me indica que el a al alfa se está multiplicando n veces, ¿no? N veces. Entre la parte de abajo. Hacemos lo mismo en la parte de abajo, que es b a la beta y todo esto elevado a la n, ¿no? Pero usando la propiedad anterior, ¿no?, que vimos en la clase anterior, la propiedad tenía esta forma, ¿no? Que, por ejemplo, x, ¿no?, elevado a la alfa y todo esto elevado a la n era igual a x elevado al alfa n. Entonces yo puedo aplicar esta propiedad y puedo introducirla aquí. Entonces, esto es igual a qué, ¿no? Todo esto es igual a qué. La parte de arriba es igual a qué. Es igual a elevado a la alfa por n, ¿no? O sea, la alfa n. Entre la parte de abajo es b elevado a la beta n, ¿no? Entonces, yo tengo que esta expresión, ¿no?, el a la alfa entre b a la beta y todo esto elevado a la n es igual a esto, ¿no? O sea, es igual a esto. O sea, a la alfa n entre b elevado a la beta n. Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, 2 entre 5, aquí podría ser al cuadrado, aquí al cubo, ¿no? Y todo esto elevado a la cuarta es igual a ¿qué?
usando la propiedad 3, ¿no? Sería 2 elevado al producto de 2 con 4, ¿no? Entre 5 elevado a 3 por 4, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? A 2 elevado a 4 por 2, que es 8, ¿no? Entre 5 elevado a 12, ¿no? Porque 3 por 4 es 12. Veamos otro ejemplo. X al cuadrado entre z al cubo y todo esto elevado a la quinta. ¿A qué es igual? Usamos la propiedad 3. Sería entonces x elevado a 2 por 5, ¿cierto? Entre z elevado a 3 por 5, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A x elevado a 2 por 5, que es 10, ¿no? Entre, ¿no? Z elevado a 3 por 5, que es 15, ¿no? 15. Veamos otro ejemplo. Podría ser x cuadrado por y cuadrado entre w cuadrado por z al cubo. Y todo esto elevado a la cuarta. Esto es igual a ¿qué? ¿No? La parte de usando la propiedad 3, nos damos cuenta que el 4 va a entrar como exponente, ¿no? A la parte de arriba y a la parte de abajo, ¿no? Por separado. O sea, sería esto, x cuadrado por y cuadrado, todo esto elevado a la cuarta, ¿no? Entre el w al cuadrado, z al cubo y todo esto elevado a la cuarta. Pero usando la propiedad de exponentes que vimos en la clase anterior, o sea, esta propiedad que x por alfa por el y a la beta y todo esto elevado a la n es igual a ¿qué? A x elevado a la alfa n por el y elevado a la beta n. O sea que el n entra a multiplicar al exponente de x y al exponente de y. Entonces, usando esta propiedad y usándolo aquí, sería igual a ¿qué? A x a elevado a 2 por 4 por y elevado a 2 por 4 entre w elevado a 2 por 4, ¿no? Por z elevado a 3 por 4, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A x 2 por 4, 8 por y elevado a la 8 también, entre w elevado a la 8 también, pero por z elevado a la 12. Propiedad 4. Y nos dice que a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a elevado a la n, ¿no? O sea que cuando el número a, si en este caso consideramos que el n, ¿no?, es positivo, entonces cuando el a está elevado a un número negativo, entonces será igual a ¿qué? A 1 sobre a la n, ¿no? Donde el n, estamos considerando en este caso particular, es positivo, ¿no? Claro que el n también puede ser negativo, y si es negativo, pues negativo con negativo será positivo, ¿no? Y entonces, pues obviamente, vamos a ver algunos ejemplos para poder entender más claro. Donde el n tiene que ser un número entero, y además el a debe ser un número diferente de 0, ¿no? Porque si nos damos cuenta, si el a resulta ser 0, entonces en la parte de abajo, al ser 0, pues el 1 entre 0, pues es algo que no tiene sentido, ¿no? Es algo que no tiene sentido. Pero para este caso particular vamos a considerar que el n es positivo. Cuando el n es positivo, pues va a tener esta forma. Esta expresión va a tener esta forma, ¿no? Veamos algunos ejemplos, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 5 elevado a la menos 3, ¿no? En este caso estamos considerando que el n es positivo, así que ¿qué pasaría si tenemos 5 a la menos 3? ¿Cómo podemos expresar de otra forma esta expresión? Pues usamos la propiedad 4. Esto es igual a ¿qué? A 1 sobre 5 elevado al cubo, ¿cierto? ¿No? Ahora ya su exponente es positivo. En este caso el exponente era negativo, ¿no? Ahora, si en el caso, como dijimos, ¿no?, si en el caso que fuera que 5 estuviera elevado al cubo, pues es el mismo 5 elevado al cubo. Así que para este caso consideramos que el n es positivo. ¿Para qué? Para que el exponente sea negativo y para que justamente esta expresión se pueda representar con otra expresión en el cual el exponente de a sea positivo, ¿no? Veamos otro ejemplo más. Por ejemplo, x al cuadrado elevado a la menos 2 es igual a ¿qué? Ahora, en este caso, ¿no?, ¿a qué es igual?
El exponente menos 2 es el exponente de x cuadrado. Por lo tanto, usando la propiedad 4, vendría a ser igual a ¿qué? A 1 sobre x al cuadrado, o sea, la base, ¿no? Elevado al exponente, pero le quitamos el signo negativo, le colocamos el signo, solamente el 2, igual que aquí. Entonces sería 2. Y eso es igual a ¿qué? A 1 sobre, ¿no? Usando la propiedad anterior que vimos en la clase anterior, de que x elevado a la alfa y todo esto elevado a la n es igual a ¿qué? A x a la alfa n, ¿cierto? Entonces, aplicando esta propiedad de aquí, tenemos que aquí sería x a 2 elevado a la 2 por 2, y eso es igual a 1 sobre x a la cuarta. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 5 por y al cuadrado por z al cubo, y todo esto elevado a la menos 3, ¿no? A la menos 3. ¿A qué es igual? Pues fácil. El menos 3 es el exponente de todo esto. Así que usando la propiedad 4 vendría a ser igual a 1 sobre la base, ¿no? 5y, ¿no? La base 5y cuadrado por z al cubo, y todo esto elevado al exponente, pero en la forma positiva, o sea, al cubo. Y esto es igual, usando la propiedad anterior, ¿no? Esta propiedad. Usando esta propiedad vendría a ser igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? Que el 3 entra a multiplicar a cada uno, ¿no? O sea, 5, ¿no? Acá recordemos que acá hay un 1, ¿no? Entonces, 1 por 3, ¿no? Por y elevado a 2 por 3, por z elevado a 3 por 3, y entonces esto es igual a ¿qué? ¿No? A 1 sobre, abajo quedaría 5 elevado a 1 por 3, 3, y elevado a 2 por 3, que es 6, por z elevado a 3 por 3, que es 9, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, si por ejemplo yo multiplico a esta igualdad, yo le multiplico a ambos lados por a la n, o sea, a la n, multiplicar a la menos n, ¿no? Al miembro izquierdo, y multiplicar también al miembro derecho, entonces a la n por 1 sobre a la n, ¿no? Y si nos damos cuenta, en la parte derecha de la igualdad es una multiplicación y una división, entonces yo puedo dividir ellos dos primero y luego multiplicarlo por 1. Entonces a la n entre a la n es igual a 1, ¿cierto? Y por 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, de esta parte deducimos ¿qué cosa? ¿No? Deducimos que a la n multiplicado por a la menos n es igual a 1, ¿no? Pero podemos usar esta propiedad, ¿no? Que a la m por a la n es igual a ¿qué? A la m más n. Entonces, puedo usar esta propiedad e introducirla aquí, ¿no? Entonces, tenemos que a la n por a la menos n es igual a elevado a la suma de estos exponentes, o sea, n más menos n. Y esto es igual a elevado a ¿qué? A n, pero aquí los signos se están multiplicando. Más por menos es menos. Menos y colocamos n. Y esto es igual a ¿qué? A n menos n es igual a 0, ¿cierto? ¿No? Entonces nos damos cuenta que en la parte izquierda, ¿no? Al haber usado esta propiedad, nos damos cuenta que a la n por a la menos n es igual a ¿qué? Nos damos cuenta que a la n por a la menos n es igual a la 0. Pero, este es por la parte izquierda. Pero, viendo que este es por la parte izquierda, ¿no? Que este es por la parte izquierda y este es por la parte derecha, entonces, como estamos en una igualdad, esta expresión y esta deben ser iguales. Entonces, llegamos a la conclusión de que a la 0, ¿no? Es igual a ¿qué? A 1, ¿cierto? Entonces hemos llegado a encontrar una propiedad importante de los exponentes. Una propiedad muy importante, que es que a la 0 es igual a 1, ¿no? Donde obviamente el a debe ser diferente de 0, ¿no? El a debe ser diferente de 0, ya que si fuera 0 no tendría sentido. Y veamos algunos ejemplos, ¿no? Veamos algunos ejemplos para poder entender más claro. Por ejemplo, 5 elevado a la 0, ¿a qué es igual? A 1, ¿cierto? ¿No? Estamos usando esta propiedad importante. Otro ejemplo, por ejemplo, 4 a la 0, también debería ser 1, ¿no? Ya que el 4 es diferente de 0, entonces 4 elevado a la 0 es 1. Veamos otro ejemplo importante, otro ejemplo interesante. X al cuadrado
elevado a la 0, ¿a qué es igual? Claro que si el x es diferente de 0, pues este x cuadrado elevado a la 0 será igual a ¿qué? Será igual a 1, ¿no? Otro ejemplo, x al cuadrado por y al cuadrado por z al cubo elevado a la 0 es igual a ¿qué? Si todo esto es diferente de 0, entonces esta expresión, o sea, esta base elevado a la 0, pues será 1 también, ¿cierto? Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, x al cubo por y al cuadrado por z a la cuarta entre w a la octava. Y todo esto elevado a la 0. ¿Esto es igual a qué? Ahora, si consideramos de que todo lo que está, lo que es la base es diferente de 0, entonces esto elevado a la 0 será igual a 1, ¿no? Será igual a 1, estamos usando esta propiedad importante de los exponentes. Veamos algunas propiedades adicionales, ¿no? Y la propiedad 1 nos dice que x entre y se puede escribir de esta forma. O sea, x multiplicado por esta fracción, 1 sobre y, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 sobre 3, yo puedo escribirlo de esta forma. 2 multiplicado por 1 sobre 3, ¿no? O si yo tengo x sobre 4, yo puedo escribirlo de esta forma. X multiplicado por un cuarto, ¿cierto? La propiedad 2 nos dice que el producto de dos fracciones, por ejemplo, x entre y multiplicado por esta fracción, w entre k, es igual a ¿qué? Es igual a esta fracción, pero que la parte de arriba va a ser la multiplicación de los que están arriba. X, en este caso sería x por w, ¿no? Entre los que están abajo, que sería y por k, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios multiplicado por 5 cuartos, entonces esto es igual a ¿qué? Ponemos esta rayita y arriba iría 2 por 5, ¿no? Lo que se multiplican los que están arriba. Abajo sería 3 por 4, ¿no? O sea que se multiplican los que están abajo. Si yo tengo, por ejemplo, 4 sobre y multiplicado por x sobre 5, entonces esto yo puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Se multiplican los de arriba, 4 por x o 4x entre los que están abajo, ¿no? El producto de los que están abajo. En este caso sería y por 5 y eso significa 5y, ¿no? La tercera propiedad nos dice que si tenemos esta fracción, por ejemplo, ¿no? La parte de arriba es x por y entre lo de abajo que es w por x, pero nos damos cuenta que arriba y abajo vemos que hay un mismo número o una misma variable que se está multiplicando, entonces en este caso vemos que es x, ¿no? Entonces esto yo puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Como y entre w. O sea que él y él se simplifican. O sea, como estoy en una multiplicación o en una división, entonces esto yo lo puedo dividir y se hace 1 y luego multiplicarlo por esta fracción. Es por eso que sale y entre w. Por ejemplo, si yo tengo x por 5 dividido entre 5 por y, esto es igual a ¿qué? Nos damos cuenta que arriba vemos un número que es el 5 y abajo también vemos que también está figurando el 5. Entonces, como aquí se está multiplicando y aquí también se está multiplicando, entonces yo puedo simplificar y solo quedaría x entre y, ¿no? Igual que esto. Si yo tengo, por ejemplo, 3 por z, ¿no? Dividido entre z por 4, esto es igual a ¿qué? Igual, arriba vemos que el z está multiplicándose y abajo también el z también se está multiplicando. Entonces el z se simplifica y entonces eso resultaría ser 3 sobre 4, ¿cierto? La propiedad 4 nos dice que x entre y más z entre y, o sea que la suma de estas fracciones, pero que ambas fracciones tienen en la parte de abajo un mismo número o una misma variable, que en este caso sería y. Yo esto lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Coloco la parte de abajo el mismo, sería en este caso y, y la parte de arriba pues sería la suma nomás, x más z, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 2 sobre 3, ¿no? Más 5 sobre 3, entonces esto se puede escribir de esta forma. 2 más 5 en la parte de arriba, entre el número que se repite, que es la parte de abajo, que en este caso sería 3. Si, por ejemplo, yo tengo x sobre 3 más 5x sobre 3, ¿no? Esto se puede escribir
sumamos la parte de arriba, que en este caso sería x más 5x, ¿cuánto sería? 6x, ¿cierto? Y la parte de abajo, ¿no? Que en este caso sería 3, ¿no? Obviamente que aquí se puede desarrollar, ¿no? 6 entre 3 es 2, por x significa 2x, o sea que esto resulta, o sea que esta suma resulta ser 2x, ¿no? La propiedad 5 nos dice que x entre y más z entre w, pero en este caso, la suma de estas dos fracciones, nos damos cuenta que ambas fracciones no tienen el mismo número o la misma variable, en este caso son diferentes. Aquí figura y acá está figurando w. Y esta suma de fracciones se puede desarrollar de esta forma, ¿no? O sea, se multiplica primero ellos, x por w, ¿no? Más, o sea, respetamos el signo. Si en este caso fuera menos, entonces aquí sería menos, ¿no? Pero en este caso es más, ¿no? Y continuamos con el producto de y por z, entre el producto de ellos, o sea, el producto de los que están abajo, que sería y por w, ¿no? Y por w. Si por ejemplo yo tengo 4 quintos más 3 sobre 2, ¿no? Esto es igual a que multiplicamos lo de 4 con 2, ¿no? 4 por 2, o sea, multiplicamos en forma de aspa, ¿no? En forma de aspa, y en este caso es más, así que más 5 por 3, ¿no? 5 por 3 dividido entre el producto de ellos, ¿no? Los de abajo, 5 por 2, ¿no? Y esto es igual a ¿qué? 4 por 2, 8, ¿no? 8 3, más 5 por 3 que es 15, 15 y 8 son 23, entre 10, ¿cierto? La propiedad 6 nos dice que x más y entre w se puede escribir de esta forma. O sea, multiplicamos ellos, ¿no? X por w, que es esto, más y, ¿no? Más y, dividido entre él, que sería w, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 3 más 5 medios, esto yo puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Se multiplica 3 con 2, o sea, 3 por 2, más el 5, ¿no? Dividido entre el de abajo, que sería 2. Y esto es igual a que 3 por 2, 6, más 5, 11. Y esto entre 2, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x, ¿no? Más 4x dividido entre 5, ¿no? Esto yo puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Ellos se multiplican, o sea, x por 5 se puede, x por 5 es igual a 5x más 4x, ¿no? Que sería él, entre el número de abajo, ¿no? Que sería 5. Y esto es igual a que 5x más 4x es 9x entre 5, ¿no? La propiedad 7 nos dice que x entre y, toda esta fracción dividido entre w entre z, o sea que la división de fracciones resultaría ser esto, ¿no? O sea, esto se puede desarrollar de esta forma, ¿no? O sea que para desarrollar esto sería de esta forma. Multiplicamos los extremos, que en este caso sería x con z, ¿no? O sea, x por z, multiplicamos x con z, dividido entre la parte de abajo, que sería el producto de los que están en el medio, ¿no? Que sería y con w, ¿no? O sea, y por w. Si yo, por ejemplo, yo tengo 2 sobre 5, ¿no? Dividido entre 5 sobre 3, esto es igual a que multiplicamos los extremos, ¿no? En este caso sería 2 por 3 dividido entre los que están en el medio, que en este caso sería 5 por 5. Y esto es igual 2 por 3, 6 dividido entre 25, ¿no? Si yo tengo 3 sobre y dividido entre 5 sobre y, ¿no? De igual forma, multiplicamos los extremos, sería 3 por y, que sería 3y, entre los que están en el medio, que es y por 5, que es igual a 5 sobre y, ¿no? Pero nos damos cuenta que el y este y se están multiplicando, así que yo puedo simplificar normal. Entonces esto es igual a que 3 sobre 5, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo tengo x sobre 4 dividido entre 3 sobre x, de igual forma, ¿no? Multiplicamos lo que están en los extremos, que sería en este caso x con x, y esto sería pues x cuadrado dividido entre lo que están en el medio, ¿no? 4 por 3, 4 por 3, y esto es igual a x cuadrado entre 12, ¿cierto? Sería 12.
No olvides suscribirte y darle un gran me gusta a este gran video y espero haberte ayudado bastante. Comparte con tus amigos que estoy seguro que va a ser de gran ayuda para ellos y nos vemos en la próxima clase.